¿Cómo empezamos con la facturación en México? La facturación en México comenzamos como todo mundo a través de ¿qué? Del papel. Así fue de inicio. Todo se llevaba en papel. Cualquier factura, cualquier comprobante, estábamos en el papel. Todavía nos tocaron a muchos de nosotros. Había una diferencia entre lo que era una factura, un recibo de honorarios o un recibo de arrendamiento, una carta de porte, una serie de documentos que utilizábamos y que tenían algunos requisitos básicos. Ustedes están muy jóvenes todavía, pero no les tocó por allá en el año de 1970, 75, lo que era la famosa cédula cuarta, en el cual tributaban quienes se dedicaban a sueldos y salarios. Era una cédula, se le conocía así. ¿En dónde tributas? En la cédula cuarta. La forma de tributación de aquellos años era bien distinta como es ahora. Entonces, en aquella fecha, pues, el fisco tiene una finalidad de existir. ¿Cuál es la finalidad de que exista el fisco? De recaudar. Esa es su naturaleza. El fisco existe y es necesario porque necesitamos que recaude. Y esta recaudación, ¿cuál es su finalidad? Cubrir los gastos públicos del Estado. Por eso el 31 fracción cuarta es fundamental para nosotros. ¿Ok? Entonces, la forma en la cual se hacía el papel eran requisitos muy básicos. Muy básicos. En aquel entonces ni siquiera era necesario el RFC dentro de los documentos. Pero poco a poco se va institucionalizando más este esquema, de tal manera que llega un momento en el que la autoridad señala, bueno, pues yo tengo que recaudar y tengo que buscar demostrar que el contribuyente esté aplicando las normas fiscales. Y comienza ya por el año del 92, si no me equivoco, si la memoria no me falla, por el del 92, 93, empieza este requisito. La cédula de identificación fiscal impresa ¿en dónde? En las facturas. Y ustedes recordarán, había unas medidas especiales que tenía que tener esa cédula de identificación impresa en los comprobantes fiscales. Pero también, adicional a ello, tenía que tener ¿qué? Los datos del impresor. ¿Por qué estos fueron requisitos necesarios? ¿Por qué? Bueno, el contribuyente, el empresario tenía su factura. Pero dice, esa factura está diseñada para que lo utilice ¿quién? Tú como contribuyente, tú como empresario en tus operaciones diarias. Una factura donde necesitamos identificar el tipo de mercancía, el tipo de bien, el número de cantidades, lo que tú como empresario necesitas para demostrar y acreditar la propiedad de lo que estás vendiendo hacia otro, y este otro pueda demostrar que es suyo. Entonces, ¿qué era lo que hacía el fisco? Tú ya tienes ese documento. Ahora yo te voy a pedir que al documento que tú tienes le insertes lo que yo necesito. Y entonces yo te pedía, como empresario, que me insertases, por ejemplo, los datos de tu impresor autorizado, ¿se acuerdan? Había unos datos que aparecían del impresor y la fecha de publicación del impresor. Un poco de historia para saber todo esto. Tenía la cédula en X medidas. 2.5 si no mal recuerdo, 2.5 por 3 centímetros aproximadamente. Tenía que contener la leyenda. La reproducción no autorizada de este documento constituye un delito fiscal. ¿Por qué era necesario todas esas leyendas y todos esos señalamientos dentro del comprobante que emitía quién? El contribuyente. Porque de esa forma, cuando yo fisco fuese a revisar, a verificar si estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales, no me metieran gol. Y entonces yo te revisaba a ti y tú me decías, mira, aquí tengo mis facturas. Yo vigilo que mis facturas cumplan con los requisitos del 29A del código. Ese no se ha movido desde 1980, si no me equivoco.
el 29A. Y en el 29A venía esta cuestión de los impresores y algunos requisitos de identificación del número de folio, el RFC, el domicilio incluso del enajenante y del adquirente. Venían ciertas condiciones. Poco a poco comienza a evolucionar un poquito esto y comienzan a ser los estados de cuenta bancarios como comprobantes fiscales. ¿Por qué comienzan a utilizarse ese tipo de documentos? Bueno, los estados de cuenta, ¿quién los emitía? Instituciones bancarias. Bueno, se les daba la confianza que las instituciones bancarias estaban verificando que efectivamente hubiera un traspaso o un pago de una cuenta a otra. Y entonces el fisco de cierta manera se recargaba en el sistema bancario y decía, bueno, si aparece en el estado de cuenta, tú lo puedes utilizar como comprobante fiscal. Incluso en aquel entonces había una regla miscelánea que señalaba, lo que aparezca en el estado de cuenta, si tú lo vas a utilizar como comprobante fiscal, divídelo entre 1.16 y de esa manera obtienes, ¿qué? La parte de la deducción y la parte del IVA acreditable. Es padrísimo. Y entonces muchos comenzamos a utilizar el estado de cuenta. El primer comprobante que surge de una manera de cambio del papel, una especie de transición, fue el documento o el comprobante que tenía el código de barras bidimensional. ¿Te acuerdas de ese comprobante? Comienza a ser el de los primeros comprobantes que te dice el fisco. Ponle tú lo que quieras, nada más que cumplan con los requisitos del 29A, pero adicionalmente contengan ¿qué? El código de barras bidimensional. De esa manera yo voy a saber que tú estás realizando esa operación. ¿Ok? Dentro de los controles tecnológicos, el primero que existió, ¿cuál fue? El CFD. Este CFD, comprobante fiscal digital, lo llevaba a quienes, aquellas empresas que en algún punto incluso tenían los medios suficientes tecnológicos para emitir este tipo de comprobantes, pero ellas los hacían con sus propios medios. Después ahí por el 2012, 2014, los liberan un poco para que puedan hacer a través de un PAC este CFD. Ajá. ¿Qué era la situación que llevaban estos comprobantes? Que ahora para nosotros es muy común. La cadena digital y el sello digital. ¿Quién nos lo inserta? La autoridad fiscal. Pero en aquel entonces, no. En aquel entonces por eso se tramitaban de manera diferente. ¿Ok? De ahí dan un cambio del CBB, que fue el último comprobante en papel que se tuvo, y el CFD, ¿para qué? Para llegar al CFD. ¿Qué problemática tenía la autoridad aquí? Que utilizando el papel, el código de barras bidimensional y el CFD, te puedo revisar a ti, contribuyente A, porque tú eres el que los está emitiendo. Y de esa manera tengo ¿qué? Los ingresos. Pero las deducciones, ¿quién las tiene? ¿Quién las ejerce? Tú. Y tratas de cuidar que se cumplan todos los requisitos fiscales para poder deducir. ¿Ok? Y bueno, tú tenías todo en papel o lo tenías vía CFD. Y con eso ejercías la deducción. ¿Cuál era mi problemática a la que yo me enfrentaba? Que si usted A estaba deduciendo papeles de B, ¿qué tenía yo que hacer? Ir a revisar a B, para ver si es cierto que esas operaciones se estaban dando. Y eso alargaba mi procedimiento de revisión. Y luego si B no me contestaba, ¿qué pasaba? Pues yo no podía señalar que era falso, que era apócrifo o que era inexistente. Yo como autoridad me quedaba con las manos atadas. De tal forma que estos dos modelos, el CFD y el CBB y el papel, pues me obstaculizaban, a mí como autoridad me obstaculizaba la revisión y no podía tener una
adecuada fiscalización, cosa que no sucede ahora con el CFDI, porque con el CFDI yo puedo saber quién lo emitió, pero también ese que lo emitió, si hay CFDIs emitidos a favor de este otro, y si no hay a favor de este otro, ¿qué pasa? Ya hay una presunción de que tenemos operaciones probablemente inexistentes. Es decir, me es más fácil rastrear a los terceros y al propio contribuyente a través del CFDI. Entonces, por lo tanto, la autoridad, ¿qué va a fortalecer? Lo que le ha dado resultado. Por eso es que hay tanta modificación y tanto cambio en el CFDI. Y van a seguir habiendo más. ¿Ok? Poco a poco se van a ir incorporando nuevos mecanismos que me ayuden a mí como autoridad a fiscalizar. Pero volviendo al inicio, comenzó con un papel que emitía ¿quién? El contribuyente, el empresario. Y lo que obligaba a la autoridad es que este comprobante contuviera ¿qué? Ciertos requisitos. Ahora, el CFDI ya no es, sí es algo que emite el contribuyente, pero con todos los requisitos y todos los mecanismos que requiere la autoridad para su fiscalización. Por lo tanto, es más un medio de control, de fiscalización y recaudatorio hecho a modo, ¿para quién? Para el SAT. Por eso es que hay este choque con normas de información financiera que es muy claro, en el sentido de que si el CFDI sirve o no como soporte para el registro contable. En algunos casos sí y en algunos casos no, porque las normas de información financiera llevan sus propias reglas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que nuestros contribuyentes, nuestros empresarios, las empresas, no han establecido mecanismos de control. Hay muchas que olvidaron ya la nota de remisión solo porque salió el CFDI. Omitieron las órdenes o los recibos para poder cobrar, ¿no? Las órdenes de pago, que se tenían que hacer de manera, no sé, cada viernes, cada miércoles. Y muchos los comenzaron a olvidar y empezaron a montarse, perdón la expresión, pues sobre el CFDI. Cuando el CFDI lleva una función particular, este CFDI, ¿para quién le va a servir más? Para el SAT, más que para el contribuyente. Por lo tanto, la sugerencia sería, tú como contribuyente, tú como empresario, tienes que diseñar tus controles internos, los cuales te van a ayudar a realizar todos los registros contables que requieras. Y por aparte, el CFDI lo que nos va a ayudar es únicamente en la parte fiscal. Algunas veces sí será motivo de soporte de registro, pero en algunos casos no. Entonces hay un juego interesante ahí, porque nosotros todo lo basábamos en lo que emitía el contribuyente y hasta ahí estaba bien. Pero ya con el CFDI hubo esta ruptura que todavía seguimos dependiendo de un mecanismo fiscal para hacer nuestros registros, cuando prácticamente debiera de ser al revés. ¿Ok? Pero bueno, las cosas están así. Vamos viendo un poquito de historia nada más. Pasamos del papel, pasamos al CFD y pasamos a un mecanismo de control sumamente evolucionado que ni los Estados Unidos lo tienen, yo creo. Se llama el CFDI y que ha servido ahorita para la autoridad. La factura electrónica prácticamente nace por ahí del 2004 y comienza en el 2005 y se da toda una evolución hasta el 2013. Con medios propios o con proveedores de generación. A partir del 2013, prácticamente 2014, es donde comenzamos de lleno con este conocido comprobante fiscal digital por internet, conocido como CFDI. ¿Ok? Razones para el cambio. La autoridad buscó razonar toda esta situación señalando lo siguiente: de la factura en papel a la factura electrónica, evasión fiscal. Con lo del papel, todo el mundo evadía y me era más difícil tratar de buscar a los terceros. Ahora todo es más sencillo porque se vinculan, se generan bases de datos y con base en ello se rastrea de tal manera que poco a poco va siendo difícil que se dé la evasión fiscal. O si se está dando, poder detectarla a tiempo para ejercer
las medidas que considere correspondiente la autoridad. El cumplimiento a través de operaciones inexistentes, esto es lo que se generaba en millones de pesos. Los costos de procesos administrativos en papel eran muy complejos, sumamente complejos. La última declaración que presentaste en este año 2017 con relación a la del 2016, la hiciste de manera ¿qué? Electrónica. Dices, pues no es raro. Pues te acordarás que por los años 90, los 2000, todavía lo teníamos que presentar en papel. Y no era en cualquier lugar, en la oficina de Hacienda de aquel entonces. En la administración te tenías que formar para presentar. Después se le dio la potestad de que fueran los bancos. Entonces los bancos estaban saturados para poder presentar las declaraciones. Hubo declaraciones informativas que se tenían que hacer en papel y teníamos prácticamente mecanógrafos expertos para que no se fueran a equivocar entre los recuadritos. De tal manera que era muy complejo poder administrar en papel. Actualmente, tú consultas tu declaración presentada y no aparece tal cual como llenaste los recuadros. Y si hay que presentar la complementaria, solamente cambias los renglones que consideres han de modificarse. Eso, en muchos aspectos, es una evolución para nosotros. Cuando estábamos con anterioridad, decías, hay que presentar la declaración complementaria. Hay que capturar todo, pero no era en pantalla, lo tenías que capturar a máquina, a llenarla. Entonces, era sumamente complejo tanto para nosotros como para la autoridad. Poco a poco se van dando los avances tecnológicos y bueno, llegamos a esto. Ecología, evitar el consumo de papel para efecto de que no destruyamos más arbolitos, una justificación. Facultades de comprobación. Bueno, al final siempre el comprobante, sea factura, sea código de barras bidimensional, sea CFD o CFDI, siempre es útil para el ejercicio de las facultades de comprobación, ya sea en visitas domiciliares, revisiones de gabinete, revisiones de dictamen que se dieron en algún momento en demasía y las compulsas. Hemos avanzado en todo ello, bueno, ha avanzado la autoridad en todo ello, que ahora no nada más se trata de reunir requisitos fiscales, sino también de materialidad. Entonces, por un lado tenemos el control interno que tiene que tener nuestro empresario, nuestro contribuyente, todo el control interno para el soporte de sus operaciones, y por el otro, a la par, tenemos que tener ¿qué? Esos controles internos se llama materialidad. Y aparte de esos controles internos, tengo que tener el comprobante que reúna todos los requisitos fiscales. Porque la justificación de que, bueno, con que yo ya tenga el comprobante y el pago, ya es suficiente para ser deducible. No, la autoridad puede revisar cualquier documento que sea indispensable para comprobar que se han cumplido con las disposiciones fiscales, conforme al artículo 16 de nuestra Constitución. Entonces, es a eso a lo que van todos estos cambios. ¿Cuál es la nueva facultad de comprobación que tiene la autoridad? ¿No se llaman revisiones electrónicas? Pues todo ello se está realizando en este marco de lo que existe alrededor del CFDI. Entonces, la autoridad ha basado todo este proceso de fiscalización y de hacerlo más ágil a través del CFDI. Ahora va a ser muy sencillo determinar si un contribuyente ha declarado razonable o correctamente sus pagos provisionales. ¿Por qué? Porque ya tengo la base de los CFDIs y no puede ser que haya declaraciones con 0 ingresos nominales si en la base de datos existen CFDIs. Entonces lo único que hago como autoridad es saber enero, febrero, marzo, suman 4 millones de pesos, ¿cuánto por lo menos debe de haber en tu pago provisional de marzo? 4 millones de pesos. De tal forma que si no existe esa cantidad, hay un engaño, hay una falta de cumplimiento y pues es más que suficiente para iniciar una revisión electrónica. Entonces, el CFDI es un medio de control totalmente diseñado para la autoridad. Por eso es tan un poco complicado de analizarlo. Pasamos del papel a un documento digital.
Y aquí quiero hacer un énfasis en este adjetivo, porque hay dos tipos de documentos. Hay un documento digital y hay un documento digitalizado. Y parece que a veces que existe confusión con ello. Cuando yo ordeno que se escanee este documento, lo llevas a un escáner, lo conviertes a un formato que le llaman PDF y ya puedo observarlo esto en una pantalla de la computadora, en tu teléfono celular, en todo lo demás. Pero este es un documento ¿qué? Digitalizado. No es un documento digital, es un documento que se ha digitalizado, que ha pasado del mundo que nosotros decimos real al mundo que se conoce como virtual. Ya aparece en una pantalla, tú puedes decir, sí, ahí está el documento, pero el documento real está aquí. Lo que aparece allá es ¿qué? Una imagen, una representación de lo que hay aquí. Nada más, pero ha sido un documento que se ha digitalizado. ¿Cuál es la diferencia entonces con el documento digital? El documento digital no se crea en este mundo real que nosotros conocemos. El mundo digital, ¿en dónde se crea? En el mundo virtual, en el mundo de la máquina, en lo que llamamos nube, en el mundo tecnológico. Ahí se crea el documento. Y yo puedo insertar de la realidad, lo puedo insertar al mundo virtual, pero yo no puedo traer todavía del mundo virtual al mundo real. Todos hemos hecho CFDIs, ¿no? Algunos lo han hecho en la página de internet del SAT. Cuando tú ingresas, llenas los datos, continúas requisitando tu comprobante de cantidad, método de pago, forma de pago y todo lo demás, llegas a un final y donde te dice, ¿quiere firmar la factura? Y le dice sí. Y entonces te aparece, entra en ejecución el programa que todos tenemos conflictos, que se llama el Java, ¿no? Entramos a esa parte y está el Java y aparecen los recuadros, ¿no? ¿Y qué te indica el recuadro? Usted se ubique dónde está el archivo que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para firmar esa factura. Y entonces arrastra el archivo, lo ejecuta y hay un pequeño proceso. En ese proceso se está generando ¿qué? Se están generando dos archivos. Un archivo que le llamamos XML y el otro archivo que se llama PDF. Pero estos dos archivos, ¿en dónde se generaron? En el mundo virtual. Allá son documentos que son digitales, porque allá nacieron. Por eso es que siempre el PDF será ¿qué? La representación impresa del XML. Porque el que tiene valor, ¿cuál es? El XML. Es lo que tiene la fuerza y el soporte de ser un comprobante fiscal. El PDF solamente es una representación impresa. Lo único que yo puedo extraer de ese mundo virtual al mundo real es una impresión que se da a través del PDF. En cambio, antes yo hacía una factura, la llenaba a mano en este mundo virtual y cuando me decían, mándamela por correo electrónico, yo la escaneaba y la insertaba a ese mundo virtual. Pero era un documento ¿qué? Digitalizado. No era un documento digital. Ahora los documentos que se crean dentro del mundo virtual, por ejemplo, del servidor del SAT, son documentos digitales. Por eso todos ellos llevan ¿qué? Una firma, un código, un sello digital, un certificado, una cadena, para demostrar que fueron elaborados ¿en dónde? Allá, en ese mundo virtual. Por eso tu fiel o la fiel que tramitamos hace las veces de la firma autógrafa, todos sabemos eso. Pero la firma autógrafa es cuando tú tienes el documento aquí y lo firmas.
Cuando firmas con la FIEL, estás firmando ¿en dónde? En ese mundo virtual. En ese mundo virtual es donde tú estás firmando. Y entonces ahí adquiere la validez tu firma electrónica avanzada. Y que ahora sí que con esta diferencia de mundos, bueno, podemos comprender cuando hablamos de un documento digital o de un documento digitalizado. ¿Ok? Bien. Impresor autorizado, ya no es necesario el impresor autorizado, pero se ha cambiado por un ¿qué? Un proveedor autorizado de certificación, el PAC. Entonces vamos evolucionando. El impresor dejó de tener ese beneficio, esa garantía, porque el impresor era de este mundo real, donde él decía, me dieron la autorización para que yo te imprimiera los comprobantes y yo te ponía mis datos. Estaba en este mundo real. Ahora el proveedor autorizado, ¿en qué mundo está? En ese mundo virtual, donde él puede entrar, manipular y ejercer. Y entonces por eso tiene que reunir ciertas características para que pueda certificar esos documentos que se están realizando en el mundo virtual. La finalidad que tiene el CFDI es una finalidad netamente recaudatoria. Por eso es que a la autoridad no le interesa si el CFDI lo utilizas para enajenación, para prestar servicios o para arrendar. No, el CFDI dice, es un comprobante fiscal digital por internet. No se le llama factura, no se le llama recibo de honorarios, no se le llama recibo de arrendamiento. Si nosotros quisiéramos acreditar algo en este mundo, tendríamos que seguir haciendo nuestras notitas de venta, seguir haciendo nuestros recibos tal vez de honorario, a la par de ¿qué? De un CFDI. ¿Para qué? Para acreditar mediante el control interno la materialidad de las operaciones que se están realizando. ¿Ok? Estas versiones, bueno, pues el CFDI inicia con una versión 3.0 y el CFDI de nóminas viene a ser un avance, a un complemento a la 3.0. Ahorita vamos a ir hablando poco a poco de las versiones para también ir analizando por qué es que ha cambiado de la versión 3.2 a la 3.3, por qué el de nóminas ha cambiado de la 1.1 a la 1.2, por qué ahora tenemos el complemento de pagos y qué versión es 1.0. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros desde el punto de vista fiscal o contable conozcamos las razones de los cambios de versiones? ¿Ok? Bien. ¿Cuándo tenemos la obligación de expedir un comprobante fiscal digital? Por los actos o actividades que realizamos, por los ingresos que obtenemos o por las retenciones que efectuamos. Esto conforme al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Tenemos la obligación de emitir comprobante fiscal por los actos o actividades, por los ingresos o por las retenciones que realicemos. Del otro lado está el adquirente. Él tiene la obligación de solicitar el CFDI. Desde el 2014 se modificó este 29 para señalar que el adquirente tiene la obligación de solicitar su CFDI. Antes no venía esa parte. No venía que yo tenía la obligación de solicitar mi CFDI. Yo solicitaba cuando yo lo quisiera, pero no era obligatorio. Pero ahora pues no hay oye, ¿qué sucede si no lo solicito? ¿Me van a multar? ¿Me van a sancionar? Pues no, el efecto es simple y sencillamente que la partida no es deducible. Es prácticamente eso. Pero ¿alguna otra sanción por incumplir con el 29A de no solicitar el CFDI? Tampoco. ¿Ok? Este 29A establece que se tienen que emitir comprobantes fiscales digitales por internet cumpliendo con lo siguiente. Primero, que debemos de tener una FIEL vigente. ¿Ok? Ahora esa FIEL ha cambiado de nombre y se le llama e-firma. ¿Ok? Tiene que haber un certificado para el uso de sellos digitales, que es otro archivo diferente.
Por un lado tenemos la fiel y por el otro lado tenemos el certificado, ¿ok? Tenemos que remitir el comprobante al SAT para que proceda a validar los requisitos del artículo 29A, asignar el folio del CFDI e incorporar el sello digital. Con esto, ¿qué tenemos? Digo, cuando estás haciéndolo de manera física no lo observas, pero lo que está haciendo la computadora o lo que están haciendo los programas es que llevan el documento de manera virtual al servidor del SAT y el servidor le inserta su número o su folio fiscal, y ese sí lo conocemos, ¿ok? Ahí se lo inserta, y también le inserta el sello digital. ¿Qué significa eso? Que el SAT ha validado que el comprobante cumple con todos los requisitos, ya lo validó, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros emitimos un CFDI, todos están ¿en dónde? Lo que llamamos como repositorio del SAT. Todos están allá, de tal forma que yo, fisco, puedo analizar todas las operaciones que está realizando una persona. Ejemplo, del 2013 hacia atrás, por ejemplo, una persona de sueldos y salarios. ¿Cuáles eran sus comprobantes de ingresos? ¿No los recibos de nómina en papel que le entregaba el patrón? Ok. Y cuando ella vendía un vehículo usado, ¿tenía la obligación de emitir un comprobante? Dice, no tenía la obligación de emitir ningún comprobante. Ok. ¿Cuándo se enteraba el fisco que la persona física de sueldos y salarios había vendido un automóvil? Hasta que lo revisara. Hasta en ese momento estaba obligado a observar que había vendido, o se enteraba que había la venta de un automóvil. A partir del 2014 es obligación emitir el CFDI por todos ¿qué? Los ingresos que obtenga. Por lo tanto, ahora el de sueldos y salarios dice, entonces tengo que emitir recibos de nómina para el patrón. Y dicen, no, es la salvedad. El patrón es el que te debe de emitir el CFDI a favor tuyo. Pero cuando obtengas otro tipo de ingresos, serás tú el que tenga que emitir el CFDI. Y entonces es donde entra en conflicto el de sueldos y salarios, porque al final él no estaba acostumbrado a emitir CFDIs, pero se le obliga a través de la reforma, de tal manera que lo que quiere el fisco es que todos los ingresos que tú estés obteniendo tengan un CFDI emitido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, con nuestras personas físicas o con las personas morales? Analizar todos los depósitos de las cuentas bancarias. ¿Y qué depósitos no tienen CFDI y por qué? Probablemente sean porque se trata de aportaciones de capital, de préstamos, de pagos o de cobros de préstamos, y entonces en ese sentido no hay CFDI. Pero si hay cobro de intereses o pago de intereses, ¿qué crees? Debe de haber un CFDI. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar analizando. ¿Ok? También la obligación, bueno, aquí señala que el SAT autorizará a los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet, y es donde surgen en el fundamento para que existan los PAC. A través de ellos se certifican. Pero eso no significa que los comprobantes no visiten el SAT. Siguen visitando el SAT, pero ahora llevan también están a través o se realizan a través de estos proveedores de autorización. Entregar o poner a disposición de los clientes el archivo electrónico que sea solicitado por el cliente, su representación impresa, lo cual presume de la existencia del comprobante. Por eso es que siempre nos manda, usted quiere su comprobante, yo ahorita le puedo imprimir su PDF, presume la existencia del XML, pero yo tengo que enviarle a usted su archivo XML. Eso es lo que le da validez fiscal. El PDF, como lo señala el propio código, presume la existencia del comprobante. ¿Ok? Y aquí viene la problemática de todo lo que se está dando actualmente con el 3.3, que es que los comprobantes fiscales digitales por Internet deben cumplir con las especificaciones en materia de informática. Con todas las especificaciones en materia de informática, lo que denominamos anexo 20.
Hay abogados que señalan que eso de establecer el código del producto, ahora para la versión 3.3, cuestiones de identificar plenamente, e incluso lo vamos a ver cuando analicemos el complemento de pagos. Tienes que poner la cuenta ordenante, el RFC de la cuenta del banco que ordena el pago, el banco de donde se va a recibir el pago y el RFC de ese banco. Entonces imagina todo, una serie de candados que hay y que muchos abogados señalan, es que es demasiadas obligaciones para el contribuyente. Muchos decimos, bueno, pues es que la norma estableció que deben de cumplir con las especificaciones en materia de informática. Y señalan los abogados, dice, efectivamente, pero es en materia de informática, no en materia de requisitos. Es decir, que los abogados comienzan a ver una brecha entre lo que es cumplir con los aspectos informáticos, de la forma de la estructura del comprobante, pero por el otro lado se tiene que respetar los requisitos del 29A del código. Y muchos dirían, ¿y dónde señala que para que sea acreditable tiene que venir el RFC de la ordenante o de la beneficiaria? ¿O en dónde señala que tengo que identificar el catálogo de productos o el código de productos conforme al anexo o al apartado que refiere la autoridad? Y hay un choque que comienza a darse por el cumplimiento de todas estas especificaciones. Pero la problemática será que empresario se quiere ir a pelear y no emitir facturas. La mayoría lo que va a decir, bueno, pues vamos a tener que aceptar el anexo 20 como viene y comenzar a operar. Muy pocos son los que de verdad se quieran enfrentar para determinar que hay una violación entre requisitos o especificaciones en materia de informática y requisitos que deben de cumplir los comprobantes. Ahí habrá el punto. ¿Ok? Y bueno, que lo último, que los comprobantes deben de cumplir con el artículo 29A de código. Este punto final es importantísimo. Dice, en caso de devoluciones, descuentos o bonificaciones a que se refiere la ley de ISR, se debe emitir un CFDI. No señala si un CFDI de ingresos o un CFDI de egresos, pero debe de haber la emisión de un CFDI, porque vamos a ver cómo de maneras distintas podemos emitir un CFDI y que al final en el ámbito fiscal tienen una afectación que pudiera ser muy parecida, pero que es totalmente diferente a una aplicación en el ámbito contable. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los requisitos, los famosos requisitos que debe de cumplir un comprobante conforme al 29A? Deberán contener los siguientes: el RFC de quien los expide, y ahí viene el punto, el régimen fiscal. En la versión 3.2 todavía está la regla miscelánea que permite que en lo que se refiere al régimen fiscal señalemos ¿qué? NA, todavía. Pero en la versión 3.3 ya no será posible. En la versión 3.3 viene diseñado de tal manera que sea necesario que indiques en qué régimen fiscal estás o a qué régimen fiscal corresponde el CFDI que se está emitiendo. Y cuando tenga más de un establecimiento, señalar el domicilio en que los expidan. Bien. Perdón. Sí, tu micrófono, por favor, para que nos escuchen nuestros amigos a la distancia. O sea, régimen fiscal debo de entender la actividad del contribuyente, o por ejemplo, honorarios, arrendamientos, o por ejemplo, que sería, no sé, colocación de personas para tal giro, o tendría que ser honorarios, arrendamientos, actividades empresariales. Lo que vamos a observar, y qué buena pregunta, qué bueno que comenzamos con estas dudas. Al final el curso es para ustedes, y entre más preguntemos, pues más vamos a ir participando y se nos van a ir despejando. No me gusta dejar, bueno, luego lo vemos, ¿no? sería lo interesante. No, pero de una vez lo abordamos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos avanzando en el curso. Luego llegamos a la parte final donde hay que verlo y nada más lo vemos, ¡pum! Ya, eso era todo. Va muy rápido.
No, fíjate que es importante conocer que el 3.3 se emitió junto con unos anexos o unos catálogos. Unos catálogos. La identificación del régimen fiscal va a ser conforme a ese catálogo que está con ellos. Y el catálogo indica persona moral, régimen general de ley, persona física con actividad de servicios, actividades empresariales y profesionales, persona física con actividad de dividendos, persona física con arrendamiento de inmuebles. Bien especificado el tipo de régimen que nosotros tendremos que señalar, de tal manera que nos encontramos limitados únicamente a esa lista. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con una persona física que obtiene ingresos por arrendamiento y que obtiene ingresos por actividades empresariales y profesionales? En el CFDI de arrendamiento tendrá que señalar como régimen fiscal persona física de arrendamiento.